lo primero, naturalmente, daros las gracias a todos por estar aquí esta mañana. Continuamos hoy con el ciclo Maestros. Ya sabéis que Maestros es un ciclo de la escuela abierto a los estudiantes de todas las disciplinas. Tiene una periodicidad semestral. Arrancamos con el artista Antonio López. Hoy tenemos el gusto de recibir al arquitecto Rafael de la Hoz. Y en febrero del 23 tendremos al físico Manuel García Velarde. Este ciclo no es una conferencia, ni una presentación, ni un diálogo aquí, sino que va de que vosotros tengáis la oportunidad de una manera directa y libre hacer a un profesional mayúsculo las preguntas que queráis. Yo no las conozco, no sé las que son, pero estoy seguro de que van a ser todas inteligentes, ¿no? Para tratar de saber delante de quién nos encontramos. Voy a hacer una introducción muy breve para no gastar yo mucho tiempo. Yo creo que conocéis todos a Rafael. Rafael nace en Córdoba y viene de una saga de arquitectos de verdad significada. Es su abuelo quien inicia el trabajo en el estudio en la década de 1920. Y después, como estoy seguro que sabéis, pues su padre y su abuelo dedican su vida a nuestro asunto, ¿no? Al de la arquitectura, me refiero. Él dirige ahora el estudio, ha trabajado intensamente, muchísimo, en muchos países de Europa. Tenemos muy buenos ejemplos, ¿no?, de edificios icónicos aquí en España, en Madrid también. Y en muchos países, Hungría, Polonia, Portugal. Y también muchísimo en Emiratos. El tipo de arquitectura que hace Rafael, ¿no?, tiene una tradición, creo, ¿no?, en la vanguardia y en la forma del estudio, y además incide en un convencimiento pleno en el asunto de la arquitectura más sostenible. Centenas de trabajos, yo creo, ¿no?, un montón de edificios en cerca de 20 países, a lo mejor, Rafael, muchísimos. Yo tengo aquí una serie de preguntas que me habéis pasado ya, pero quiero que las hagáis vosotros, así que si me permitís voy a hacer solo la primera general, mientras que afináis y recordáis las que queráis hacer, y la última, para terminar bien a tiempo, y a continuación os cedo la palabra, si os parece, ¿no? Y en el caso de que necesitéis un pelín de tiempo en algún momento y nadie pregunte, pues yo sacaré una de las que me habéis enviado, pero espero que no haga falta. Entonces la primera, así para empezar a hablar, ¿no?, en el arranque, en el calentamiento, se me ocurre, Rafael, hacerte la siguiente, una muy genérica y supongo que difícil, digo yo, de contestar, o no tanto. Me gustaría que nos contase qué es la arquitectura, pero no en un sentido de un manual, ¿no?, de una definición del diccionario o de lo que se dice necesariamente en la escuela, sino qué es de verdad la arquitectura. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Y además tengo que deciros que me gusta mucho el formato, porque es un formato de preguntas, y por lo tanto de responder a una inquietud. A mí no me gusta mucho el formato de dar consejos, ese formato en que viene un relevante profesional a una escuela, a una facultad. Yo recuerdo muy bien, ¿no?, cuando en la Escuela de Madrid, en aquellos años 70, empezaron a venir, que nos parecía algo casi irreal, que se dignara un gran maestro de la arquitectura internacional venir a la Escuela de Madrid y que lo oyéramos, ¿no? Pero realmente yo salí un poco frustrado de esas reuniones, ¿no?, quedaba deslumbrado por la trayectoria de ese gran, vino Peter Eichmann, vino Richard Meyer, en fin, grandísimas figuras, los italianos, pero yo pensaba, yo jamás estaré ahí, yo nunca voy a ser uno de ellos, por lo tanto me gusta oírles, fantástico, ¿no? Es como ver a una estrella del rock, ¿no? Pues ahí, ¿sabes? Tengo la oportunidad de estar en un debate con Bob Dylan, ¿no? Es fantástico, nunca seré Bob Dylan, por lo tanto, a mí esto de qué me sirve, ¿no? Por lo tanto, ese formato nunca me sentí cómodo con él.
me encanta asistir, pero desde luego no tengo capacidad ni trayectoria para ser eso. Y por lo tanto, primero, me gusta mucho el formato de preguntas. Y ahora, y por lo tanto, responder a una inquietud. La arquitectura tiene tantas definiciones que demuestras la imposibilidad de definir. En realidad es muy difícil definir conceptos, no solo la arquitectura, casi incluso aspectos de la arquitectura son difíciles de definir. Hay centenares, por no decir miles. El ordenamiento del espacio para el bienestar del hombre. Mies decía, la arquitectura comenzó cuando alguien puso un ladrillo con cuidado, que es bellísima. La transformación de la materia para hacerla habitable. Hay infinidad. Sinceramente yo no he tenido ninguna que me permita salir de un trance como este y decir, para mí la arquitectura es... No. He sido más del ejercicio. Hay que tener en cuenta que yo tampoco elegí ser arquitecto. Era una cosa que fue sobrevenida, ¿no? En mi familia, pues el mayor varón en aquellos años y con el nombre Rafael era arquitecto por definición. Punto. Y por lo tanto no recuerdo, me lo han preguntado mucho, pero la vocación fue un destino, ¿no? Algo así sucedió con mi hijo también, que fue alumno de esta escuela y que pues también no le dimos opción. Luego yo le dejé más libertad y él lo fue. Pero en realidad no lo tengo, creo que es verdad que esta es una carrera muy vocacional, sin duda, pero la arquitectura, voy a ser muy sincero con vosotros, esas grandes definiciones nunca me las creo. Como no me creo todas esas declaraciones de grandísimos arquitectos cuando declaran que lo hacen por la felicidad de sus clientes, por el bienestar de la humanidad, para el progreso de las ciencias, pues no. Ahora hay un libro recién publicado que os recomiendo, que ha escrito Yasser Moich, sobre ha entrevistado a 23 premios Pritzker, ¿no? Más que un Pritzker es como el Nobel, tal, todos adoramos, admiramos los Pritzker. Muchos dan consejos a los estudiantes y muchos hacen ese tipo de declaración, también los Pritzker, ¿no? Yo hago esto para que en mi edificio la gente sea feliz y tal. Me gusta mucho más una definición, y perdonad la larga respuesta, pero yo creo que así os da tiempo a pensar y ya sabéis, ¿por dónde va este? Me gusta mucho más una maravillosa de Oscar Wilde. De las inteligencias más luminosas que ha tenido la humanidad, desde luego una de ellas es Oscar Wilde, ¿no? Una capacidad intelectual brutal, extraordinaria. Yo le he admirado mucho desde que empecé a leerle. Como sabéis, él escribió una novela, El retrato de Dorian Gray, que fue extraordinariamente polémica en su momento porque era un cuestionamiento de la sociedad tan conservadora, tan puritana, británica y particularmente inglesa. Y Dorian Gray fue un desafío a aquellos convencimientos. Fue una novela calificada por la prensa inmediatamente de inmoral, porque era un desafío, que es algo que tiene que hacer siempre un artista, un cierto cuestionamiento del orden establecido. Y escribió, fue tan atacado que él sintió peligrar su carrera como escritor, como dramaturgo, y escribió una carta al director de la Palma Gazette, que era pues como lo que hoy sería el País o El Mundo, ¿no? en España, y defendió su novela. Dijo esas cosas que decía Oscar Wilde, por supuesto que es inmoral, ¿no? Faltaría más, para eso escribo. Y terminó diciendo, querido director, escribo por el placer que me produce hacerlo. Si lo que escribo le gusta a las masas, lo celebro. Pero si no es así, no me produce el menor dolor. Y a mí me gustó mucho eso, porque pensé, realmente es así. Hago arquitectura por el placer que me produce hacerla. Si gusta, me encanta, por supuesto, ¿no? Pero si no es así, me gusta tanto hacerlo que no sufro si estoy convencido. Y a la inversa, cuando he celebrado algo que a mí no me gusta, no hay consuelo posible a que me lo reconozcan si yo estoy convencido íntimamente que eso
está mal. Y muchas veces me pregunto, ¿cómo no ven lo que me equivoqué en esto? ¿Cómo no ven los errores espantosos que hay, ¿no? Por lo tanto, no hay que tener una gran definición de la vocación arquitectónica, ni el deber ético. No os preocupéis si no tenéis esas convicciones. Dices, caramba, yo lo hago por la felicidad de la humanidad. Pues yo no estoy en eso, ¿verdad? No os preocupéis, en realidad ninguno estamos. Hacemos arquitectura porque nos gusta hacerlo. Muy bien. Pues os toca. ¿Quién tiene la primera? ¿No? Yo he recibido aquí más de 20. O sea que hay algún tímido que tiene cosas que preguntar. Que hemos dado, que suelta aquí un rollo para propiciar el... ¿Qué pensarais? No, rollo. Adelante. Yo quería saber un poco sobre el proceso creativo que tenías a la hora de crear tus, o sea, los proyectos. Quería saber si primero te enfocabas más en un tema estructural o algo como más artístico. Eso. Sí. Mira, eso es una pregunta muy recurrente en todas las escuelas de arquitectura del mundo. Todos los que somos arquitectos hemos sido estudiantes de arquitectura. No puedes ejercer esta profesión si no tienes una titulación y por lo tanto te tienes que formar. Por lo tanto, todos hemos sido alumnos. Y todos los alumnos, sea cual sea la cultura, me acuerdo de unas clases en China, en Hsinchu, en Pekín, en Londres, todo el mundo, todos preguntáis lo mismo. Tu pregunta es, ¿cómo de arbitrario puedo ser? Quieres saber cómo lo hacen. Es verdad que la formación de arquitectura, la educación ahora es compleja. En los tiempos muy remotos siempre se aprendía al lado de un maestro y era utilísimo y fantástico. Te planteabas un problema, tú estabas intentando resolverlo. ¿Cómo empiezo? ¿Por la geometría, por la planta, por el programa, por el paisaje? ¿Cómo se arranca esto? Ir viendo a un experimentado profesional, un maestro a tu izquierda, es fantástico. Decía, ¿cómo me equivoco? Y él, ¿cómo va tomando las decisiones? ¿Cómo se toman las decisiones? Es muy útil, pero el formato de enseñanza no permite esto. No todos tienen o tenemos la oportunidad de estar siempre al lado. En la vida sí, hay momentos, ya lo aprovecharás. A mí me enseñaron, siempre que tengas una duda, mira qué hicieron los maestros en esa situación. Tómate un tiempo, no vayas rápido y mira qué hicieron ellos, ¿no? En un caso similar, qué hicieron los maestros que admiras, ¿no? Tiene que ser alguien que admiras. Pero todos preguntáis esto porque forma parte de la enseñanza y del proceso de enseñanza. Voy a ser muy sincero con vosotros. Todos pensamos, yo lo pensaba también. Yo también pensaba, bueno, esto es una broma. Yo vengo aquí, he hecho un proyecto, creo que está muy bien, muy orgulloso, lo traigo a corrección y me lo laminan. Porque me dicen que soy arbitrario, que no he justificado, que no hay razón, que no puedo explicar por qué tomo las decisiones. En realidad, todo proyecto está bien. ¿Cómo se sabe si un proyecto está bien o no? El día que dejas la escuela, dejas de tener profesor que te dice, no, no está bien. Ese día lo dejas. Y solo hay un método, ser no crítico, sino detractor. Solamente puedes hacerlo, una cosa que ahora es mucho más difícil con el ordenador, pero cuando dibujábamos en papel era mucho más fácil que dar 2 pasos atrás, mirarlo y ser extraordinariamente crítico, constantemente decirte, no está bien, sé que no está bien, no es suficientemente bueno, porque nadie te lo va a decir, nadie, no tienes nadie que venga y te diga, esto va mal, ¿eh? Tú, si tú haces arquitectura diciendo, ¡buah, cómo me ha quedado, qué bueno soy! Eso sale mal seguro. Y una vez que está mal no tiene corrección, pues ya está construido. Por lo tanto, es verdad que hay arbitrariedad en el ejercicio de la arquitectura, en el proceso de diseño. Claro que hay mucha arbitrariedad. Y crispa mucho que cuando tú eres arbitrario te lo reprochan en la escuela. Y sin embargo, cuando ejerces la profesión o tu profesor le ves a él proyectar, piensas, qué suerte tiene él sí puede ser un poquito arbitrario y nadie le dice nada. Él sí puede hacer esto porque quiere. Seamos honestos. Si Zaha Hadid, a la que conocéis todos, hubiera ido a la misma escuela que Alberto Campo Baeza, al que conocéis todos,
a la misma escuela, uno de los dos lo habrían suspendido. Cuando digo esto, que lo he dicho alguna vez antes, sé que incomoda y que hay muchos que tienden a decir no. Nosotros reconocemos enseguida al alumno con talento, reconocemos enseguida la buena arquitectura y habríamos aprobado a los dos. No. En las escuelas del Complexity, Alberto Campo, un desconocido y jovencísimo estudiante de arquitectura, no hubiera gustado sus cajas esenciales. Suspenso seguro. Hombre, esto es así. Es propio de esta disciplina. Y a la inversa. A la escuela que yo fui, Zaha no hubiera pasado de primero. O sea, garantizado. Porque no hubiera superado la primera crítica del rigor de una escuela técnica superior de arquitectura española de los años 70 ante tal, para nosotros, desbarre. Pero ¿qué es esto, no? Pero si no sabe nada, pero si no comprende ni la estructura, pero por lo tanto hay que asumir, y ya os lo recomiendo desde el principio a tu respuesta, que no te preocupes mucho si arrancas desde la estructura, desde la geometría, desde el paisaje, de una convicción o desde una revelación artística de la forma. Voy a empezar por esto. Es en el proceso de evolución donde está la bondad del proyecto. Toda idea bien desarrollada es buena arquitectura, y una brillantísima idea mal desarrollada es una pésima arquitectura. Por lo tanto, trabajo, no hay que frustrarse de que muchas veces es muy difícil distinguir cuándo es bueno y cuándo es malo. Muy difícil. No hay una regla. Mucha gente te lo pregunta cuando van con los amigos, cuando viajan, ¿no? Y dices, vamos a ir, los amigos que no son arquitectos, y les enseñas algo y dices, esto es bueno. Pero ¿cómo es bueno? Pues es horrible, ¿no? Es decir, todo eso requiere mucho tiempo. Por lo tanto, en la escuela yo no tengo un método, pero sí os recomiendo, si es que puedo hacer alguna recomendación, que es en el proceso comprender que hay una arbitrariedad, que no es el momento de que seáis arbitrarios, que hay que ser muy mayor para saber qué dosis de arbitrariedad tiene que haber. La arbitrariedad tiene otro nombre, que es la intuición, pero la arquitectura, en mi convicción, debe ser racional, pero no siempre, no solo, no tiene que ser literal, tiene que haber una parte discrecional, arbitraria, emotiva, intuitiva, tiene que haberla, pero paciencia. Paciencia, en la escuela no es el lugar para ello. Ya te llegará la oportunidad. Y de momento, ahora, los profesores tienen que acompañarte mucho en ello, ¿no? Y ante un problema planteado, ¿desde dónde arrancas? Desde una práctica profesional, te has ido decantando, has ido quitando cosas a lo largo de la carrera, ya sabes lo que no eres bueno, y te vas quedando en aquellas cosas que sí sabes hacer, ¿no? Y por lo tanto, pues arrancas cada proyecto desde una situación diferente y unos condicionantes que no tienen recetas. No puedes decir, los proyectos en zonas planas lo hacemos desde la estructura, en las zonas escarpadas hacemos esto, si hay un río hago esto. No, eso no existe. Desgraciadamente, no tengo la receta porque creo que no existe. Adelante. Como has dicho, te basas en la intuición. Pero, por ejemplo, para el paisaje, ¿cómo sabes que la intuición que has elegido es la correcta? ¿Cómo sabes que el paisaje que has elegido es el correcto? Yo hace muchos años cayó en mis manos un libro fantástico que espero no haber perdido, que era una conversación entre Konrad Lorenz y un filósofo. Lorenz fue el inventor de la etología, es decir, el comportamiento de los animales, ¿no? Y Karl Popper, entre Popper y Lorenz, fantástica conversación, ¿no? Y le preguntaba, le decía cómo, y era una conversación filosófica, ¿no? Pero tenía unas vinculaciones con la arquitectura, en eso que tú preguntas, ahora voy al paisaje, muy importantes, porque decía, bueno, ¿cómo es posible que te dediques a ordenar cosas, ¿no? Tú mentalmente, y hablaban sobre el comportamiento animal? O sea, cuando las leyes de entropía demuestran que cualquier sistema ordenado, cuando se desordena,
no vuelve a ordenarse de ninguna manera, ¿cómo es posible que la vida exista? Que la vida es una ganancia de energía, ¿no? O sea, no lo sabemos, ¿no? ¿Cómo es posible que esto esté organizado de esta manera? Pero claro, el arquitecto es un organizador. El arquitecto tiene que organizar. Y el paisaje, los seres humanos tenemos una relación muy compleja con el paisaje. No hay paisaje feo. No encontraréis una persona que te diga que el lugar donde nació es feo. Y que el paisaje, todos los paisajes nos gustan. Es sorprendente. Nos gustan. Hay belleza en un olivar de Jaén, hay belleza en el trópico, hay belleza, por supuesto, en una isla, hay belleza en el Sáhara maravilloso, el desierto, los polos helados, en el mar. No hay nada. Hay paisajes deteriorados, pero intrínsecamente son todos bellos. Sin embargo, la arquitectura no. La arquitectura, hay arquitectura que todos sabemos que es dañina, ¿no? que es perjudicial, ¿no? Entonces, el paisaje, tenemos una enorme dificultad, y vosotros la vais a tener más en este siglo, porque tiene una valoración muy superior a la arquitectura. Esto es una realidad. Todo el mundo adora el paisaje y no todo el mundo adora la arquitectura, ¿eh? Y por lo tanto hay una creencia general incluso que la arquitectura daña el paisaje. ¿Es esto cierto? Yo creo que no. Si recordamos la Casa de la Cascada de Frank Lloyd Wright, esa cascada es una cascada banal, insulsa, intrascendente, allí en Pensilvania, que la transforma en una obra de arte, la arquitectura de Frank Lloyd Wright, y convierte el paisaje en algo mejor. Claro, eso es un paradigma del arte, ¿no? No se puede llegar ahí. Por lo tanto, a la hora de enfrentarse al paisaje hay que identificar muy bien cuál es tu comprensión del paisaje, y eso requiere mucho tiempo, muchos años. Esta es una profesión durísima y que requiere mucha paciencia y ir decantando cosas, que las vivencias tuyas que vayas teniendo con el paisaje. Yo me enfrento desde mis propias convicciones, de los errores y de lo que vas descubriendo con los años, ¿no? ¿Por qué sucede esto? O cuándo intervinimos y el paisaje aquel quedó mejor o aquel paisaje le afectamos mucho. El movimiento moderno tiene, todos hacemos arquitectura moderna, ¿no? Bueno, hay alguno que hace otra cosa, pero generalmente, ha tenido tres contingencias que les fue mal desde mi punto de vista. Tres elementos que cuando se le mencionan a los arquitectos modernos, vamos a hablar de otra cosa, que son el patio, el jardín y la cubierta. Son tres elementos que nunca hemos sabido muy bien qué hacer con ellos. Porque el movimiento moderno, como surge arrogantemente diciendo se acabó todo lo anterior, no sabe qué hacer con estos tres elementos. Y en el que tú me preguntas, que es concretamente el jardín, es dificilísimo que se hable de jardín en arquitectura. Jardín, una palabra incluso casi prohibida en nuestro léxico. ¿Cómo jardín? ¿Será el paisaje? No, yo le llamo jardín. Y el jardín lo hacen los jardineros. Bueno, serán los paisajistas. ¿Qué es un paisajista? No conozco, será un jardinero. A mí me gustaría mucho haber sido jardinero, no he tenido los conocimientos suficientes, ¿no? Y hazte preguntas, igual que estáis preguntando. Yo me hice preguntas un día, dije, ¿pero qué es un jardín? ¿Qué es un jardín? Yo no sabría definir, como tú me preguntabas antes, qué es la arquitectura, pero sí te defino un jardín. Jardín es un fragmento de paisaje acotado. Esa es la mía. Porque cuando he ido viajando y los he ido viendo, y siempre hay que mirar mucho cuando eres arquitecto, un jardín puede tener árboles, sí, pero también sin árboles. Puede tener agua, sí, pero también sin agua. Puede ser seco, sí, puede tener vegetal, puede tener incluso algo de lo que alimentarte. Puede tener naranjas, puede tener rocas como los japoneses, ¿qué es un jardín? Puede tener flores, puede ser solo verde. Cuando decidimos, hubo un momento en que la humanidad acotó un trocito de paisaje, y al acotarlo, al ponerle una valla o una zanja, al delimitarlo, se convirtió en un jardín. De la misma manera que la arquitectura surge cuando se hace un plano horizontal. Eso me lo enseñaron en la escuela.
A mí me fascinó el día que lo oí. No, pero la arquitectura es el día que se crea el espacio. Sí, pero antes de eso, a mí me dijeron, y no vamos a discutirlo, me lo dijo un maestro, Sáez de Oiza, surge el día que alguien, que no sabemos quién, un genio que se inventa el plano horizontal. Hasta ese momento todo era escarpado, nos caíamos. Decía Oiza, claro, nadie podía pensar, porque tenías que ir pendiente de no tropezar, pero alguien se inventa un plano horizontal. Y entonces ya puedes caminar, como academos, la academia, con Sócrates, que puedes caminar sin tropezar, sin caerte. Es bellísima, ¿no?, la metáfora, y puedes pensar. Ese es el primer fundamento, la primera piedra de la arquitectura, el plano horizontal. Sobre eso fundo mi arquitectura. Por lo tanto, la arquitectura es una fundación sobre el paisaje, creando un plano horizontal que tiene que ir acompañada de una delimitación del paisaje, que es acotarlo, y una cubrición, que es la cubierta. Yo me manejo con eso a la hora de entrar en el paisaje, ¿no? Y por lo tanto intento acotar el paisaje, intento crear un jardín, intento hacer un plano horizontal y me pienso mucho la cubierta, ¿no? ¿Hay otras recetas? Sin duda. ¿Estos son recetas? Yo creo que no. Son simplemente convicciones después de muchos años de prueba y error, y son algunas. Espero que te sirvan. Pero como ves, están fundadas en lo que decía Popper y Lorenz, que es reflexionar sobre lo que tienes delante de los ojos y dices, ¿cómo no he podido pensar nunca sobre esto, ¿no? En realidad, ¿qué es, no? ¿Qué es? ¿A qué me enfrento, no? Venga, más cosas. Quería preguntarte si alguna vez a lo largo de tu carrera has tenido como un bloqueo, por así decirlo, porque al final pues las personas podemos pasar por distintas etapas en nuestra vida, igual algún bloqueo de que no hayas sabido cómo llevarlo a cabo, no sé, al final es como una carrera en la que entra mucho la creatividad y que, no sé, como que no sepas por dónde ir en algún proyecto. Bueno, prácticamente en todos. Todos. ¿Por dónde ir? Alguien decía, un arquitecto es un ser que solo hace lo razonable cuando antes, esto lo dicen los ingenieros, ¿sí? Los arquitectos son esos profesionales que solo hacen lo correcto cuando antes han probado todo lo demás. Pues sí. Es decir, un arquitecto es alguien que te encargan un arquitecto con un mínimo de condición arquitectónica, ¿no? Que le encargan, pues no lo sé, una librería, una biblioteca, ¿no? Un ingeniero enseguida debe comenzar cuál es el programa, cuál es el presupuesto, las condiciones, y es lógico que lo haga así, y el arquitecto también debe hacerlo. Pero antes un arquitecto suele empezar por decir, ¿qué es leer? Pero, hombre, pero para hacer en tu pueblo empiezas por qué es leer, ¿no? Como yo me pregunto, ¿qué es un jardín? Yo creo que no se puede hacer arquitectura si no te lo preguntas. ¿Qué es leer? ¿No? Y en esa reflexión es lo que hace maravillosa esta profesión, incluso aunque no construyas nunca un edificio. Porque ese preguntarte por la esencia de las cosas te permite un placer, creo yo, que compensa todas las incertidumbres y la precariedad de la vida. Yo diría que me ha reportado eso infinitamente más que lo que haya podido ganar de dinero, lo que haya podido ganar de premios, lo que haya podido ganar de reconocimiento, o lo que haya podido de mi satisfacción para hacer el edificio. Es nada comparado con el placer de comprender, de saber lo que estoy viendo, porque constantemente al empezar un proyecto me he preguntado ¿qué es esto? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuál es la esencia de esto? No lanzarme inmediatamente, me han dicho un programa rápido. Libraros siempre de la ansiedad de tengo que tener una forma rápidamente para yo dormir tranquilo, porque no sé lo que voy a hacer. Y inmediatamente necesito una forma, lo antes posible, ya tengo la forma, ¿no? Y qué bonita es hermosísima, ¿no? Eso llegará, tranquilos. ¿Cuál es la esencia? ¿Qué es? Es verdad que hay muchos profesionales que dirán, pregúntate qué quería tu cliente, pregúntate qué esperaban de ti. Claro que sí, todo eso está muy bien, ¿no? Yo lo puedo decir, que empecé así, me equivoqué muchísimo y poco a poco me fui dando cuenta que yo necesitaba tener la comprensión de la esencia de qué es aquello en lo que estaba, porque a cada duda volvería a la pregunta esencial. En un proyecto vas
ahora llega el momento del presupuesto, ahora llega el momento de enfrentarme a la licencia, ahora llega el momento de enfrentarme a la empresa constructora, ahora llega, ¿qué tengo que hacer para llegar ahí, ¿no? Es decir, cuando no sé, que tú dices, estoy atascado, ¿qué hago? Vuelvo, miro otra vez a cuál fue la esencia, cuáles fueron las 2 o 3 decisiones que yo tomé. Esas 2 o 3 que inician el proyecto, esas son innegociables. Y todo lo demás, abiertos a discutir y a negociar, por supuesto. Y esas 2 o 3 que no. Porque esas 2 o 3, si las traicionas, estás traicionando la idea. Y esa es la ruina del edificio, ¿no? No puedes tener 17, no puede ser, en mi opinión, un arquitecto. No, aquí se hace todo porque es que terminas diciendo a la gente cómo tienen que vivir. No usa usted usar mi edificio, no, esto no es así. Pero si no vienen vestidos como a mí me gusta, ¿no? Terminamos, un arquitecto tú le dejas y yo lo haría, ¿no? Pero claro, hay que contenerse y tal. Yo lo que he hecho es decir, identifico aquellas cosas después de mucha reflexión, estas son innegociables. Cuando las he traicionado, me he arrepentido siempre. Pero a veces no te sale bien ni esas, ¿no? Pero tienes que, ante cada proyecto, presentar qué es esto, qué es lo que tengo que hacer, e identificarlas y seguirlas siempre hasta el final. Si quieres vemos ejemplos, ¿no? Pero, en fin, eso seguro que los conocéis y lo identifica. Es muy divertido también identificar qué es lo que vio un autor cuando ves un edificio interpretar y dice, bueno, ¿qué es aquí lo que resultó fundamental, ¿no? ¿Qué es lo que hizo? ¿Por qué? Yo, por ejemplo, en Vancouver, de un arquitecto yo he sido poco mitómano, todo esto de Le Corbusier, tal, y nos desmayábamos, ¿no? Y sin embargo, a mí me gustan más las obras que los arquitectos, ¿no? Me importa muy poco quién lo ha hecho y hay veces que me dicen, esto lo ha hecho un tal, no sé qué, que no sé quién es, pero oye, lo estudio. Yo descubrí los juzgados de Vancouver porque fui a Canadá a esquiar y nos sobaba un día, y, caramba, y este edificio, y me costó entenderlo, pero cuando lo descubrí, que fue ya regresando en España, dije, pero bueno, eso es la obra de un genio. Qué maravilla de edificio, ahora lo comprendo. Es un edificio que hoy sería descalificado porque es de los 70, 60 y es un edificio pues con esas estructuras de malla. Hoy tendría un lenguaje que sería despreciado por su lenguaje. Sin embargo, y luego me dio una gran satisfacción porque encontré un escrito, el arquitecto se llamaba Erickson, y ya falleció, y encontré un escrito de él que decía que esa era la idea de los juzgados que había hecho. Y dije, ah, qué bien, ya sé mirar. Ya sé, y yo era mayorcito, pero muy mayorcito, tenía mis hijos, y dije, ya sé mirar porque he visto el edificio, he comprendido lo que él quiso hacer. Y lo que él quiso hacer era una cosa muy de la justicia anglosajona, que es pública, y por lo tanto transparente, y todo el mundo tiene que verla. Es eso que habréis visto, que en los países anglosajones, a diferencia de los latinos, cuando a alguien le detienen, ni derechos ni puñetas, lo esposan desde el primer momento. Y además tiene que ir del sheriff al juzgado públicamente. Tiene que verlo a la sociedad y tiene que ir esposado. Pero si todavía no sabemos si está detenido y sus derechos y tal, ellos piensan de otra manera. Todos sabéis que mataron al asesino de Kennedy, a Oswald, lo mataron unas horas después cuando salía de la oficina del sheriff y lo llevaban al juzgado y aprovechando el traslado que iba esposado, lo mataron. Y lo llevan, necesitan porque es pedagógico, dicen, no, hay que verlo, la sociedad tiene que verlo, ha sido detenido y lo llevamos allí y le vamos a juzgar. Todo eso tienes que comprender cuál es el modelo de justicia si vas a hacer un juzgado, qué hay en la raíz de por qué hacen la justicia estos así, ¿no? Y hay muchas veces que hay que explicárselo a los jueces y tal, por eso nos dicen arrogantes, pero ¿cómo se atreve a venir a explicarme a mí? No, verás, tú es que estás en otra cosa, te voy a explicar los orígenes de esto, ¿no? Entonces, como es pública, Erickson dijo, lo que voy a hacer es una calle de Vancouver, voy a disponer las salas a lo largo de la calle, voy a cubrir la calle y como hace tanto frío, la gente preferirá atravesar el edificio por esta gran calle cubierta y climatizada que yo hago, que no ir por la acera. Y al pasar por la calle como en una galería, irán viendo las salas de justicia, irán viendo cómo se imparte y por lo tanto deberán ser transparentes. Si tienes esa idea, ¿qué es fundamental? Que haya una calle, que esté cubierta y que las salas sean transparentes.
Todo lo demás es accesorio, todo lo demás es adjetivo. Esas son las tres, porque esa es la idea, una justicia visible, ¿no? Y a lo largo de una galería. La idea es bellísima, decimos galerías de arte porque en Italia esto se lo inventan los Uffizi y los florentinos, que dice, la gente no le gusta mucho el arte, pero si en mi galería dispongo las obras a lo largo de la galería, allí es para protegerse el sol, como pasarán por la galería, al ir por la galería irán viendo el arte, ¿no? Y se inventa la galería de arte de la que deriva el museo, etc. Él toma la idea esta y la aplica a ello, ¿no? Por eso te doy este ejemplo de que eso requiere empezar a leer, empezar un juzgado, ¿por qué? Comprender, y finalmente fíjate que une la justicia anglosajona con las condiciones climáticas de Vancouver, con las condiciones técnicas de su época, pero hay una idea, ¿no? Tengo una idea. Todo lo otro que sea resolver un programa, por supuesto, es oficio, pero ahí tienes que ponerle esa condición de que lo dispongo de una manera en función de esa idea. Una vez que tienes esa idea, todo va saliendo, y cuando tienes una duda, que la empresa constructora no me deja hacer esto en hormigón, sino que no pasa nada. Hombre, prefiero esto y lo otro, pero lo que no puede ser es que alguien diga, no, vamos a tapar, como le sucede muchas veces, ¿no? Es verdad que allí son más respetuosos. En España habrían cerrado la calle, habrían tapiado las salas y ya no entenderías nada cuando llegas allí, ¿no? Y qué aberración es esta, ¿no? Que es un sufrimiento horrible, ¿no? Pero te he puesto este ejemplo y espero que así lo entiendan mejor. Mientras tanto, estoy recordando dos de las que ya has hablado un poco, Rafael, que llegaron y tenían una decía, preguntaba sobre algo así como qué libros hay que leer para ser un buen arquitecto, igual que en la primera que te dice no manuales de arquitectura. Ya has citado algunas cosas. Y había otra que te preguntaba por tus maestros, ¿no? Además de los evidentes, otros que quisieras recordar ahora o comentar. Lo he dicho hace un segundo, ¿no? Yo he sido más de obras que de admirar. Yo tengo devoción por yo soy miesiano, yo soy Le Corbusier. Le Corbusier para mí hizo cosas que no las entiendo, con todo el respeto. Hay cosas de Mies que tampoco entiendo. Le encargaron un edificio Palumbo, ¿no? Le encargó después del éxito del Seagram, le encargó como sabes, y debéis saber todos, ¿no? Un edificio en el centro de Londres. Y él volvió a repetir el Seagram, ¿no? Para mí es incomprensible, ¿no? Por lo tanto no me puede gustar. He sido más de como en casi todas estas cosas, ¿no? Hace poco no recuerdo uno de los grandes escritores, uno de los novelistas norteamericanos, que estaba en una serie, que decía en una entrevista, no voy a escribir más novelas, ya tengo 3 novelas no sé hacer una novela mejor que las 3 que he hecho. Y decía, una vida profesional no da para más de 3 descubrimientos. 3 cosas. Mire usted a cualquiera, bueno, de verdad, y tiene 3, ¿no? Yo pensé, bueno, algo más, algunos, ¿no? Pero no mucho más. Luego miras a Mies, dice, bueno, Mies, bueno de deslumbrar, pues 5 cosas, ¿eh? Por lo tanto no he procurado admirar la obra más que a la persona. De los maestros es muy difícil desprenderte de las enseñanzas de los maestros directos que fueron los de la escuela. Yo cuando estaba en una de esas sillas, mis maestros no lo comprendían, ¿no? Ahora me gustaría tanto que estuvieran vivos. No lo hubiera hecho en el colegio, ¿eh? En el colegio también me lo decían, fui a un colegio de curas, los curas me decían, cuando seáis mayores vendréis a darnos las gracias, tal. Yo pensaba, bueno, me tiene que dar, qué diferente tengo que ser yo de mayor para volver a este sitio a dar las gracias, ¿no? Y fue así, ¿no? No volví a dar las gracias, ¿no? Sin embargo, a la escuela sí. Sí hubiera vuelto a la escuela de arquitectura en la que yo estuve, a Javier Carvajal, a Saido Iza, a Antonio Fernández Alba. Antonio, cuando me lo encuentro todavía, me dice, no me lo digas más, Rafael, porque no sé cómo mostrarles mi gratitud. No recuerdo muy bien los proyectos que hicimos, ni siquiera recuerdo muy bien estas cosas. Esto lo hago porque me lo enseñó así Antonio, me lo dejó de enseñar, pero sí recuerdo esos consejos, en las encrucijadas, cuando llegas a un punto y dices, ¿aquí qué hago? ¿No? Me lo preguntaba hasta hace un momento, ¿no? ¿Por dónde me voy? Esos sí los tengo grabadísimos y los utilizo muchísimo. La lectura, he procurado leer más literatura que literatura profesional,
Y luego mi padre, que fue un maestro, que yo tuve la fortuna de tener a alguien con una capacidad pedagógica extraordinaria, que por las circunstancias de la vida no estuvo en ninguna escuela, y yo lo tuve en exclusiva, claro, eso es un privilegio, ¿no? Y aprendí muchísimo, ¿no? Y luego, pues de todas esas personas que en la vida te van quedando, ¿no? De la actitud y la honestidad, con esos 4 o 5 puntos, ¿no? Pero, y los edificios que admiro y que adoro y los edificios que hacen los compañeros, ¿no? Yo disfruto con ellos, hay quien no, pero yo disfruto, ¿no? Los edificios. La vida es una cosa maravillosa, no tiene que ser perfecta para que lo sea, y da golpes espantosos, pero la arquitectura me ha permitido comprender muchas cosas. Yo os animo a que esta profesión, insisto, se ejerza como se ejerza, siempre permite ese modo de mirar que los arquitectos repetimos mucho, que es comprender, ¿no? Comprender todo, interesarte por todo, y sobre todo esa cosa maravillosa de saber por qué lo hacen y por qué hacemos las cosas que hacemos, ¿no? Pero no, por ejemplo, este libro que me acabo de leer, que he dicho de Yasser Moich, ¿no? Es muy interesante ver los grandes maestros premiados con el Pritzker cómo responden a las mismas preguntas, ¿no? Le echas un vistazo, se aprende con ello. Yo he aprendido. Adelante. Vale, mi pregunta es, ¿qué actividades en tu día a día... vale, perdón. ¿Qué actividades en tu día a día haces como hobbies o pequeños detalles de cualquier parte que te inspiran, que te mantienen inspirado para seguir con tus obras? O que te... pues Yo no estoy aquí hoy quiero dejar muy claro que no me gustaría estar dando consejos. Solo se pueden dar consejos cuando eres viejo, y a mí me gustaría... Yo cuando era joven me decían que yo era un mal ejemplo. Bueno, la verdad no me importaba mucho, ¿no? Ahora lo echo de menos. Digo, qué época más divertida cuando yo era un mal ejemplo, ¿no? Ahora supongo que no soy un mal ejemplo, pero estoy más lamentable que tengo que dar buenos consejos y no me siento capaz, ¿no? Pero he sido un mal ejemplo. Yo he sido un mal ejemplo. Y el mal ejemplo he sido en que prácticamente todos mis hobbies y todo al margen de mi profesión, que es estrictamente necesario, yo lo he abandonado de una manera estúpida, irracional y absurda, y de la que me arrepiento por la profesión. Y yo no soy quien para dar ningún consejo, ¿no? Pero he sido un mal ejemplo, porque me educaron en una ética del trabajo que hoy afortunadamente no existe, y creo que afortunadamente, porque la vida tiene que tener otro equilibrio, pero yo terminé con 26 años y hasta los 56, ¿no? Que son 30 años, que se dice pronto, yo he trabajado todos los sábados y todos los domingos. No, hombre, algunos. Todos. El primer día que protesté de ese régimen, me contestaron, es que cuenta doble. Todo lo que tú haces el sábado y tus compañeros no están haciendo. Wow. Intenté que no fuera así, y sigo intentando que no sea, pero fue un mal hábito, ¿no? Entonces, lo he combatido como he podido, lo combato con esta convicción que os he transmitido, de que me ha permitido disfrutar de otras muchas cosas, porque me he permitido disfrutar de todo, no pudiendo disfrutar de nada en concreto, ¿no? Por este abandono. Es una profesión durísima, y también es verdad que me he encontrado a personas y compañeros que ejercen la profesión de esa manera casi suicida, y otros muchísimo más dotados e inteligentes que no han necesitado tanto tiempo, pero en general no me he encontrado ningún arquitecto de talento y de proyección, y que yo admire alguna de sus obras, que no haya sido hace poco hice un proyecto con Norman Foster, que yo le he admirado muchísimo, fue una gran oportunidad para mí.
le hice una propuesta, dije, ¿por qué no vamos juntos al terreno? Y pues el cliente no entendía el proyecto, ¿no? Y me dijo, ¿cómo hacemos que el cliente lo entienda? Digo, es que no lo va a entender nunca, porque no tenemos acceso. Entonces yo le propuse, digo, ¿por qué no grabamos un vídeo y que tú y yo, y tú hablas en inglés pero puede ir traducido, y se lo mandamos al cliente? Eso tiene mucha ventaja porque el cliente luego se lo enseña a su mujer y esas cosas, ¿no? Y a los niños y no sé qué. Igual tenemos suerte. ¿Por qué no grabamos un vídeo de estos, no? Y yo estaba al teléfono, era un sábado, me había llamado un sábado, él a mí. Él debe tener, no sé, 80 o 90 proyectos en el mundo, y me llama un sábado para un proyecto en España, no su secretario, no, él, para decirme cómo convencemos al cliente, con 80 años. Y entonces le dije esto, ¿no? Y dije, bueno, pues grabemos un vídeo. Él había hecho una película que no sé si habéis visto, que se llama ¿Cuánto pesa su edificio? Mr. Foster, ¿no? Que él se la hizo Bucky Fuller. Y su mujer le rodó una película. Entonces le dije, bueno, Elena te acaba de rodar una película hace unos años y el equipo que te rodó eso, si lo encuentras, no puede, porque el vídeo tiene que tener mucha calidad, porque si no, esas cosas de... tiene que ser una película rodada por un cineasta, ¿no? Y os cuento todo esto porque me dijo, ok, rodamos la película, estoy en Suiza, ¿puedes estar a las 7 de la mañana en el terreno? Yo soy andaluz, yo no he ido a un terreno a las 7 de la mañana en mi vida. Y intenté escaparme de aquello. Bueno, a las 7 de la tarde, no. A las 7 de la mañana. Y dije, pero si estás en Suiza, ¿cómo vas a estar mañana a las 7? No te preocupes, de eso ya me organizo yo. Cojo el avión, no sé qué y tal, y yo estaría ahí a las 7. A las 7 rodamos, a las 2 no sé qué, a las otras producimos, y así lo hicimos. Y regresando en el coche con él, que seguía hablando por teléfono, le dije, ¿qué te ha parecido? Dije, Norman, antes de hablar de todo esto del vídeo, te tengo que decir que estoy impactado porque para mí eres un ídolo y yo creía que llevabas una vida maravillosa, disfrutando, bueno, o lo que es una vida maravillosa para un andaluz, ¿no? Que es levantarte a las 10, preguntar cómo van los proyectos por España, ¿no? Hemos ganado, qué alegría, ¿no? Y estás aquí rodando, dirigiendo, no sé qué, al teléfono, y me dijo, sí, Rafael, me subí hace muchos años a un tigre del que ya no soy capaz de bajarme. Mucha gente me ha dicho, bueno, no, pero está todo el día, sí, bueno, está todo el día trabajando en otras cosas, ¿no? Y por lo tanto creo que si os puedo decir algo en desde el mal ejemplo, que no lo sigáis, que ponderes, y eso que tú me preguntas de, claro que sí, disfrutar de cosas de la vida, las que te interesen, te ayudará en la arquitectura, pero yo no sé cuáles son porque no, desgraciadamente no está en eso. Y tantos otros, que seguí su ejemplo, ¿no? Y creo que mal seguido. Hoy no lo haría así. Ahí tenemos otra. Al final, hoy en día, ¿eres el arquitecto que querías ser antes? Sinceramente es que yo no quería ser arquitecto. O sea, yo nací en una familia muy de arquitectos. He estado rodeado de arquitectos, no recuerdo otra cosa, porque nací en ellos, ¿no? Me casé con la hija de Antonio Lamela, otro arquitecto. Es decir, todo mi entorno han sido arquitectos. Como sabes, cuando se hacen esto de las palomitas, ¿no? De el maíz, pues así, ¿no? Saltaban arquitectos a mi alrededor. Yo no os quiero engañar, por supuesto. No tuve esa convicción, no tuve esa vocación. Esto no empezó así. Los arquitectos eran una cosa que estaban por allí. Muchos amigos, hace unos meses, comiendo con Antonio Ortiz en Sevilla, ¿no? Me decía, no, yo me hice arquitecto porque vino aquí al colegio a dar unas charlas José Antonio Coder desde Barcelona, y me quedé boquiabierto, ¿no? De que lo que era José Antonio Coder, yo quiero ser como este, ¿no? Ese proceso de emulación que es fantástico, La emulación es un instinto humano
o más que humanos, los primates ya emulan y aprenden por emulación. Claro que hay que emular, que no es copiar, emular, y es muy sensato. Pero yo no tuve ese caso. A mí que a mi casa viniera a comer Coder, Cofisá, o García de Paredes, o Moneo, pues los amigos de mi padre, unos señores aburridísimos. No me interesaba nada de eso, pero sí fui muy consciente de lo que me esperaba, porque les veía trabajar. Y tuve muy claro, mi única convicción fue, me lo tengo que pasar, pero que muy bien ahora aquí en la escuela, porque sé perfectamente lo que viene después, ¿no? Y ahí sí, esa es la época del mal ejemplo, ¿no? No fui mal estudiante, descubrí para mi sorpresa que sabía hacer proyectos, que es una cosa como que no te esperas, porque yo pensé, fui suicida, yo pensé, hago el primer proyecto, se dan cuenta que soy un inútil. Como todos los profesores son amigos de mi padre, le llamarán y le dirán, no vale para nada. Y me sacan de la escuela y me libro de ser esta profesión que sé que hay que trabajar mucho, ¿no? Pero dibujaba maravillosamente bien, porque me pusieron a dibujar desde bebé y aprobé los 2 dibujos, como para mí eso fue... Ya cuando llegó la física, bueno, eso ya fue otra cosa, ¿no? Pero cuando llegaron proyectos con Antonio Fernández Alba, yo pensé, al primer proyecto me ponen en la calle, ¿no? Y entonces don Antonio me dio un 9 y ya pues la fastidié, porque ya todo... Mi padre me dijo, tú vales para esto y tú tienes que seguir aquí, ¿no? Por lo tanto, no tuve ese inicio, no tuve esa vocación y no te puedo decir cómo es, ¿no? Y posiblemente me ha faltado eso, ¿no? Porque no he tenido esa afición que han tenido otros compañeros míos y no he sido un devoto de la arquitectura. Es decir, yo, si estoy en Ámsterdam, por supuesto, voy a ver unas cuantas cosas de arquitectura que me interesan, pero también me voy a ver unos barcos en el Museo Naval y si puedo me cuelo por allí donde sea. Interés por la vida, ¿no? Eso yo creo que un arquitecto no puede dejar de tenerlo. Pero no he sido un vocacional, como muchos otros, que en aquella época no te preguntaban. Yo tengo otra pregunta, a la hora de pasar de ser estudiante de arquitectura a enfrentarte a lo que es el trabajo real de un arquitecto, o sea, que tus proyectos no quedan solo en maquetas y planos, sino que ya van a pasar a formar algo real. ¿Qué es lo que más te costó en ese proceso de cambio y qué es lo que más te ayudó también a enfrentarse a ese cambio tan brusco? Bueno, yo tuve mucha ayuda, la verdad, porque cuando terminé la carrera podía haber entrado a trabajar en el estudio de mi padre, pero el sistema decidió que no. Y el sistema, ¿y qué era el sistema? Pues toda esa cosa de las familias andaluzas, de las tías, las abuelas, mi madre, tal, todas esas cosas que decidían por ti, una cosa que no tenías que... Ahora es diferente, ¿no? Ahora supongo que sería denunciable, pero en aquella época ni te preguntaban, decía, esto es así y punto, ¿no? Entonces se decidió que yo no iba al estudio. Yo lo podía vender ahora como diciendo, no quise que mi padre me influenciara. No, mentira. Allí decidieron que no iba al estudio. Y entonces me dejaron solo, me dejaron aquí en Madrid, en un piso que tenía mi padre, y donde iba una secretaria de vez en cuando. Y realmente pensé, yo estaba convencido, decía, no puede haber sobre la faz de la tierra nadie lo suficientemente irresponsable para encargarme a mí un edificio. Convencido, ¿no? O sea, absolutamente convencido, porque sería alguien que no está en su cargo, va a poner cierto dinero en mis manos, ¿no? Entonces, ¿qué hago, no? Yo no tenía los encargos de mi padre, porque eso era su estudio, sus cosas, que estarían ahí. No, es verdad que la idea fue buena, ¿no? Porque ahí meterme, pues no sé qué tal hubiera funcionado eso, ¿no? Pero no sabiendo cómo arrancar, con una tensión un poco... decepcionante, ¿no? Que se llega hasta aquí, saco mi carrera, todo el mundo piensa, bueno, ahora lo tiene fácil, no tiene más que hacer los edificios y tal, le va a ir bien, no me va a ir bien y no voy a saber explicarlo, ¿no? Voy a contarles yo, no, verás, es que no, me han dejado aquí solo, mi padre me dijo, estaba deseando que fueras arquitecto, qué gran alegría me has dado, te deseo mucha suerte. Y
y me dijo, si yo estoy a tu lado no aprenderás nunca a ser arquitecto. Solo serás arquitecto el día que pierdas el primer cliente. No entendí la frase. El día que pierda el primer cliente. Luego la entendí porque el primer cliente que perdí, el disgusto es tan grande que ahí te ordenas, pero de qué manera, ¿no? Y bueno, ese fue mi arranque, pero tú decías, ¿qué convicciones y tal? Pues claro, depende de las circunstancias de cada uno, y yo, pues no sabiendo qué hacer, ni cómo arrancar, ni cómo conseguir ningún encargo, ni con una situación dificilísima, porque si iba alguien a decirle, oye, encárgame algo, me decía, bueno, sí, tal, pero tu padre va a venir. No, mi padre no. Pues entonces digo, joder, en vez de tener una ventaja, no tengo más que un inconveniente, porque bueno, yo no he sido nunca de concursos, no me han gustado mucho por unas razones que puedo explicar, pero es un rollo, pero no tenía, no me presentaron a un concurso aquí a ver si alguien decide darme un premio. Yo he sido mucho más de vamos a conseguir un encargo y vamos a hacerlo. Y entonces me fui a Barcelona, porque la familia de mi madre es de Barcelona, y le pedí empleo a uno de esos amigotes de mi padre, ¿no? Le supliqué, porque en Madrid no me lo iba a dar nadie, y en Córdoba menos. Y me fui a Barcelona, y fui llamando al timbre. Yo tenía la ventaja que me recibían, claro, y a veces no decía, Rafael de Lao, a ver si cuela. Pero aunque no fuera, todos sabían quién era yo y me recibían, ¿no? Y yo sé que si les pedía trabajo pues me lo iban a dar, pero tenía que ir con mucho cuidado, no quería molestar a mi padre. Y entonces me fui al estudio de José María Fargas y Enric Tous, dos tipos geniales, porque me cayeron muy bien, y para mí eso siempre ha sido muy importante. Otros amigos, yo también tenía muchos amigos que eran hijos de arquitectos, los García de Paredes, los Corrales, los Molezún, todas estas familias y pues Mateo se fue con Sisa, en fin, yo podía ver, claro que sí, y yo tenía también la oportunidad, pero yo quería estar con alguien que me cayera bien, que yo me divirtiera, que nos riéramos, que para mí eso ha sido fundamental. Y fui al estudio de José María Fargas, de los muchos que vi en Barcelona, y me lo pasé desde el primer día y allí me quedé. Y aprendí una barbaridad en Barcelona. Conocí eran los años que Moneo se marchaba a Harvard, pero ya salía de Barcelona, y allí conocí a Óscar Tusquets, a Oriol Bohigas, y fue fascinante, ¿no?, conocerles, y aprendí de ellos un modo de ver la profesión nuevo, y sobre todo aprendí de los catalanes cómo se consigue un empleo y cómo se consigue un trabajo. Cosa que en Madrid, lo hice aquí en Madrid, me fui a ver a Miguel Oriol, a Javier Carvajal, a Vázquez de Castro, a todo el que yo pillaba le contaba, y le hacía preguntas que me decían, pero tú eres un impertinente. Javier Carvajal, pero eso no se pregunta, en esta carrera no se pregunta eso. Ya, pues yo quiero saberlo, don Javier, y tal. Y entonces eso que dices que de qué aprendiste y tal, pues mira qué camino más inesperado, porque se suponía que tenía que terminar y seguir por aquí, y salí por allí y tuve la suerte de caer en un sitio donde en Cataluña me enseñaron muy bien cómo tienes que ir, cosa que en la muy tradicional Castilla pues era impensable. Mi padre no fue a ver a un cliente o a alguien para pedirle trabajo en su vida. Eso era una de esas barreras éticas que no se podían pasar. Y eso en Cataluña era, pero ¿de qué me estás hablando, no? Por supuesto que vamos a ir a pedirle trabajo, ¿no? Bueno, y todo eso me llevó por ese camino. Bueno, tenemos tiempo para una o dos más, ¿no? Y el remate. Adelante. Yo quería remontarme a una de las nociones que has introducido al principio, el tema de la intuición, ya que siento que es una respuesta como del inconsciente en base al bagaje cultural que llevamos, y quizá también una sensibilidad que nos capacita para reflexionar sobre nuestro entorno. Pero sí que después de escucharte he podido como aprender que sí que disfrutas bastante de la literatura, por ejemplo, y has citado a varios autores ajenos a la disciplina de la arquitectura, y quería preguntarte si crees que es indispensable estar en contacto con prácticas liminales a la arquitectura y cuáles han sido las que más han podido influenciarte. Incluso como hablabas antes de quizá pues tener conocimientos de biología para ser paisajista o temas de en esos aspectos.
Y también que, bueno, que lo que decías como de tu época del mal ejemplo, quizás que era como la época en la que más rendías homenaje a Oscar Wilde y a su irrelevancia, ¿no? Irreverencia, ¿o no? Sí, desde niño, o sea, me atraían los malos. Es que, claro, un malo es muchísimo más divertido que un bueno. Sin un buen malo, una película es que no funciona. El malo es una cosa lamentable. En la poesía el bueno no existe, por ejemplo, ¿no? Y fíjate que cuando... Os voy a contar una anécdota. Cuando hice Telefónica, Luis Fernández Galliano me pidió venir a ver con los alumnos Telefónica y al terminar la visita observé que todos los alumnos dejaban los cascos en sus sitios y las botas y los chalecos doblados, ¿no? Y le dije a Luis, pero qué bárbaro, ¿cómo los tienes? Te lo dejan todo en su... Cuando nosotros hacíamos visitas de obra, que íbamos a la torre del BBVA con Oiza, nos llevábamos el casco a casa, rompíamos las botas, ¿no? Y me dijo Luis, sí, ¿sabes lo que pasa, Rafael? Que en las escuelas ya no hay ese ambiente que tú viviste, ¿no? De rebelión, en fin, fue otra época, ¿no? Eso ha cambiado mucho, ¿no? Pero no es relevante, ¿no? O sea, es una circunstancia de la vida de España y de la vida personal, y yo no creo que eso se pueda categorizar para extraer de ahí ninguna conclusión. Pero tú me decías que no te he ido bien, que me preguntabas las influencias que puede haber de la literatura. Por ejemplo, o de otras disciplinas liminales a la práctica arquitectónica. Sí, ha podido influenciarte, pues eso, como a la biología, a un paisajista, o te has nutrido como de otro tipo de disciplina ajenas a nuestra profesión. Bueno, yo sí he leído por el placer de leer, ¿no? Y agradezco mucho cuando alguien me recomienda algo que me interese leer, y siempre he procurado quedarme con algo de ese libro, ¿no? ¿Qué he aprendido de este libro? Y el arquitecto, que es alguien tan relacionado con la vida, tiene que estar atento a todos los aspectos de la vida, ¿no? Todo, allá donde hay un problema hay una solución arquitectónica, ¿no? Una de las primeras cosas que hice, lo puedo contar también, fue una prisión. Entonces le llamamos prisiones, ahora se llaman centro penitenciario, ¿no? Como ahora le han cambiado el nombre a todo, ya no hay escuelas sino centros escolares, todo es centro no sé qué, pero era una cárcel. Y aquello fue terrible, ¿no? Porque todo este discurso que mantienes de yo hago edificios para la felicidad de la gente, pues claro, en una cárcel te has quedado sin discurso. Decidimos hacer una encuesta entre los reclusos a ver qué es lo que les gustaba, cosa a la que el ministerio se opuso. Le convencimos que no sabríamos hacerla. Esa cosa que tú me preguntabas, lo primero que hicimos es identificar que el cliente va a ser el recluso, no el funcionario de prisiones ni el ministro. Si no es así, vamos mal, ¿no? Pues esas 3-4 condiciones. Y como el cliente va a ser el recluso, el malo, que me interesa mucho más el malo que los buenos, yo quiero hablar con los malos y quiero saber qué quieren los malos. Ni hablar, vamos. Pero logramos hacer la encuesta. Fue un fracaso porque todos decían lo mismo. ¿Qué es lo que quiero? Salir de aquí, ¿no? Y dijimos, ¿cómo haces algo para alguien que te dice lo que quiero? Salir de aquí, ¿no? Pero la hicimos, ¿no? Todos esos aspectos de la vida, ¿no? Nadie piensa terminar en la cárcel, pero puedes terminar, la vida te puede dar un quiebro, un giro, atropellas a no sé quién, y tienes que ser suficientemente sensible y decir, es que estos malos me interesan mucho, estos malos, porque yo soy uno de ellos, o sea que, o puedo serlo todavía peor, y cómo es su vida, y que, por lo tanto, de la literatura, lo que sí me ha llevado cuando he visto una cosa de estas, a la literatura, no te dices, pues voy a leer, por ejemplo, yo no había leído la balada de Reading de Wilde, que hablábamos antes de Wilde, que es cuando meten en prisión a Oscar Wilde, ¿no? Si alguien puede pensar que está libre de ir a la cárcel, que se acuerde de Oscar Wilde, ¿no? La más luminosa cabeza del 19 del Imperio Británico, bueno, hubo muchos, ¿no? Pero en fin, una de ellas termina en la cárcel. Tremendo, ¿no? Y me la leí cuando hicimos aquello, y de esa, pero siempre la he ido vinculando, ¿no? Me voy a leer de esto, lo que pasa es que claro, de ahí te vas por otro lado, ¿no?
No lo sé, a lo mejor he sido hábil en estas cosas de articular, de sumar. Es decir, yo después del año ese que estuve en Barcelona y quería volver a Madrid porque me quería casar y Madrid era fascinante, era los años de la movida, no me lo quería perder. Y Barcelona eran los buenos, pero eran más aburridos. Y entonces hice algo que no tenía sentido, que en vez de proponer una asociación como hacían todos con los compañeros, me asocié con mi padre, porque fui a verle y con cierto instinto, y dije, en vez de tal, voy a proponerle una asociación, ¿no? Y entonces fui y os lo voy a contar. Y le dije, he estado analizando las cuentas de tu estudio, porque he aprendido a ver cómo son las cuentas de un estudio, ¿no? En Barcelona. Y esto es terrible. Le dije, de cada 100 pesetas que entran en tu estudio, a ti te llegan 4. Mi padre me dijo, eso no puede ser. Le dije, aquí tienes los números. Me dijo, no puede ser. ¿Cómo? ¿Pero qué? Esto es terrible, esto es espantoso. Y dije, sí, pero claro, no se ocupaba de los números, no miraba nada de eso. Ninguno de los de Madrid miraba nada. De nada. No sabían lo que... y entonces le propuse una asociación, le dije, mira, oye, en Barcelona lo tienen clarísimo, tienen esto, ganan tanto y tal, y te propongo que hagas te hago un ramal de tus proyectos que tienes allí. Si me das uno, yo te garantizo un 30%, que hay que ya tener desparpajo para decirle son padres, claro. Y mi padre me miró y me dijo, mi madre es catalana, ¿no? Y mi padre me dijo, qué bien hice en buscarte tu madre, qué catalán me has salido. Pero, hombre, ¿cómo te atreves a decirme esto? Tú lo que tienes que hacer es buena arquitectura. Digo, bueno, ya, pero necesitamos recursos y tal. Y ahí empezamos, ¿no? Ese modo de abordarla, que me condicionó ya mucho, porque yo tenía que darle una rentabilidad. Porque si no, ¿sabes? Empecé a captar proyectos de ahí, de lo que podía rascar de su estudio, que me resultaba más fácil, y eso condicionó mucho mi modo de ejercer la carrera. ¿Y qué hizo? Pues llevarme a otro tipo de literatura, que fue también la literatura económica, de la que no tenía el menor interés, por supuesto, ¿no? Cosa más aburrida, ¿no? Y me llevó a hacerme un máster de dirección de empresas, porque no lo sabía, ¿no? Y al descubrir esto, pues descubrí la literatura siempre hay alguien que lo hace ameno e interesante, y encontrar esa literatura relacionada con esa disciplina, que es lo que hay que saber encontrar. Pero cuando vas a una disciplina, es decir, coger libros de juristas es una cosa espantosa, ¿no? Yo le hice la sede a Rodrigo Uría de los abogados, ¿no? Y Rodrigo me decía, hombre, es que yo prefiero irme a ver al Museo del Prado a ver a Velázquez que no leerme el Código de Comercio. Que ese Código de Comercio, eso no es literatura, eso es un espanto, ¿no? Pero sin embargo, dentro de todo para hacer un juzgado o una cárcel, hay una literatura en torno a ello que es muy difícil descubrirla, muy difícil llegar, que es la literatura que yo llamo amena, y esa sí me ha gustado mucho y me ha ayudado muchísimo. Pero Internet no te la provee. No hay todavía un circuito para arquitectos que te digan, en relación con esto hay que leer todo esto otro que está al margen, porque el libro profesional no es suficiente, ¿no? Es necesario, pero no es suficiente. Pues regresando nada más un poco a lo de los maestros y eso que mencionabas, yo quisiera saber más bien quiénes fueron esas personas que te marcaron y que pues fueron esenciales para que tú seas Rafael de la Hoz. Yo he aprendido mucho de los compañeros de carrera, he aprendido mucho, he tenido la suerte de, no sé si habéis visto una película de Woody Allen, que el personaje viaja al París de Hemingway, de Picasso de los años 20, os la recomiendo, una película como todas las de Allen, muy entretenida, y el personaje se encuentra con el joven Hemingway, y es también escritor, y le da una novela, le dice, este es el manuscrito, esta es la novela que he escrito. Claro, él sabe que Hemingway va a ser Hemingway, ¿no? Y le dice, léela y me das tu opinión. Y le dice el personaje de Hemingway, no la voy a leer, no pienso leerla. Pero bueno, como eres tan maleducado, te pido que me hagas el favor. Y le dice, no la leeré, te voy a decir por qué. Porque si es una mala novela,
amo tanto la literatura que me voy a llevar un disgusto horrible de ver a alguien cómo masacra la literatura con una obra repugnante. Y si la novela es buenísima, lo voy a pasar peor todavía, porque voy a ver que alguien tiene más talento que yo y te voy a odiar por la buena novela que has escrito. Por lo tanto, no leo tu novela, no quiero leerla, ¿no? Bueno, hay algo de eso y no hay que caer, eso sí que es un error. Yo creo que no he caído y he disfrutado mucho de las obras de mis amigos y de los compañeros. Disfruto muchísimo cuando pues Juan Carlos Sancho o Emilio Tuñón hacen algo e ir a verlo. Y ir viéndolo ya es una lección extraordinaria. Por lo tanto, lo primero, los compañeros. En la escuela se aprende la mitad de la ortodoxia académica y la mitad, en mi opinión, de los otros compañeros, y detectar quién está más cerca de ti. El segundo, de esos profesores que en el momento que estás con ellos te parece, a mí me parecían, bueno, irrelevantes. Hoy en día, ya lo he dicho antes, de las cosas imposibles que me gustaría pedir si se aparece un Aladino, sería esta cosa así un poco absurda y emotiva de darle las gracias, porque no se las di, incluso me porté muy mal, y ahora cuando me abruma recordar el afecto, la dedicación que tuvieron y lo mucho que aprendí de estas cosas, ¿no? Por lo tanto, todo muy relacionado con la escuela. Los compañeros de la escuela, los maestros de la escuela, y luego ya lo he dicho también antes, mi padre, porque le tuve cercano y tenía unas cualidades pedagógicas extraordinarias que lamentablemente no se proyectaron sobre las escuelas y lo tuve yo solo, ¿no? Pero fíjate que todo muy cercano. De los maestros estos que hay que admirar, más insisto en determinadas obras, que podríamos hablar de ellas, que no de su propia trayectoria, porque creo que en esta profesión no hay nadie ejemplar y es muy difícil ser ejemplar, ¿no? Aunque presumamos de ejemplares en esto y lo otro, ¿eh? Bueno, dándome cuenta... perdona, adelante. No sé si nos podrías dar algún ejemplo de esas obras de las que dices. Mira, yo cuando todos teníamos que hacer entonces el primer año de carrera, era selectivo, es decir, había dibujo técnico, había mancha, pero no hacíamos proyectos. Y proyectos no empezaban hasta el segundo año. Por supuesto, todos estábamos deseando llegar al segundo año. Yo ya, como he contado, para marcharme y los demás para quedarse. Podías elegir, ¿no? Solo había 4 o 5 cátedras, pero bueno, yo elegí siempre al catedrático. Y tuve la suerte que el catedrático te tenía que admitir para estar. Entonces fui con Antonio Fernández Alba. No olvidaré nunca el primer día de clase, nunca. Os lo voy a contar, y perdonad que me extienda, pero si puedo transmitir algo son estas cosas. Y como en Barcelona, cuando fui profesor, lo conté el primer día, creo que aquí debo hacerlo. Mi padre se empeñó en llevarme a la escuela de arquitectura el primer día. Solo había arquitectura en Madrid, Barcelona y Sevilla y Canarias. Y claro, para mí era la muerte, ¿no? Presentarme un tipo como yo a la escuela de la mano de papá, en fin, o sea, eso no vi quien lo remonte luego. Y me negué, ¿no? Pues no hubo manera. Y me dijo, mira, yo esto no lo puedo hacer porque la guerra civil, porque todo y tal, y es que me da igual lo que opines, te voy a llevar a la escuela. Es una de las grandes ilusiones de mi vida. Voy a ir contigo a la escuela de arquitectura. ¡Wow! Y allá que fuimos. Y yo intenté que en la puerta ya se quedara, adiós. Y me dijo, no, pero te tengo que decir una cosa. Era aragonés, aunque vivía en Córdoba. Y me dijo, mira, Maño, en esta casa hay 2 maneras de triunfar. Ser un genio o descuernarse, no olvidaré nunca la palabra, a trabajar. Tú no eres un genio, te lo digo yo que soy tu padre. Ya sabes lo que tienes que hacer. Así fue. Bueno, sinceramente, ahora lo recuerdo y lo comprendo. En aquel momento solo que se marche, ya, con sus frases y sus cosas, ¿no? Y que me deje en paz, que aquí me lo voy a pasar yo en grande, ¿no? Por lo tanto, con todo ese background, pues empieza el primer curso de proyectos y Antonio Fernández Alba, tú me estás preguntando, y no se me va a ir por el edificio que me gusta, fíjate cómo me orientó, porque en esa primera clase él empezó a saber quién sabía allí de qué iba el tema, ¿no? Empezó a decir, ¿quién conoce? Decía, Adolf Loos. No levantaba la mano a nadie. ¿Quién conoce a...?
con intención, maestros, pero complicaditos de conocer. Entonces, la súper referencia en la escuela era Archie Graham, ¿no? Los metabolistas y todo aquel lío de Peter Cook y todo aquello, ¿no? Y yo no es que me hubiera interesado por ese tema, ¿no? Pero como en mi casa pues venían todos estos y les oía hablar de estas cosas, pues me sonaba, pero no sabía muy bien. Entonces preguntó don Antonio pero yo había aprendido de niño ya a no levantar la mano nunca. Y por cierto, gracias por las preguntas, porque también había aprendido a no preguntar nunca. Es decir, desapercibido total. Un malo no se manifiesta nunca, ya te descubrirán, ¿no? Y entonces, pues allí estaba emboscado, y don Antonio dice: ¿quién he visto en la lista? Rafael de la Hoz. ¿Quién es Rafael de la Hoz? Dios santo, qué mala suerte tengo. Que no ha venido, digo, esto va a ser peor. Sí, tal, soy yo. Bueno, tú sabrás, eres hijo de... Sí, tal. Tú sabrás quién es... Sí, tal. Y solté algo, ¿no? Balbuceé algo en la ignorancia que había allí, ¿no? Y entonces don Antonio, con esta tontería, ya pensó que yo era un aficionado y que yo sabía muchísimo y tal, ¿no? Entonces me trajo a su lado y el primer ejercicio del curso era elegías una gran casa de la historia de la arquitectura y desarrollabas todo el curso de ejercicios, ¿no? Es un clásico de la enseñanza, ¿no? El ampliarla, reformarla, en fin, bueno, analizarla, descubrir su estructura, en fin, muy formativo, ¿no? Todo el mundo elegía, pues, la Casa de la Cascada, la Robbie House, Villa Saboya, Mackintosh, en fin, lo que había que elegir. Y yo que he tenido siempre vocación de dar la lata y ser contestatario simplemente por molestar, pensé, no, como cuando me dijeron, tengo una casa para un artista, ¿no? Y entonces elegí a don Antonio Bienvenida, el torero. No, pero este no es un artista, no, una discusión, pero era una época de muy discutir. ¿Cómo que no? Para mí es un artista mucho mejor que tal, ¿no? Bueno, era una época en que todo esto era así, que éramos unos pelmazos con los profesores. Y entonces le dije a don Antonio, yo voy a elegir la Casa de las Rejas de don Gómez. ¿De qué me estás hablando? Pues es una casa de Córdoba maravillosa, creada de una manera biológica, sin autor, arquitectura popular extraordinaria que yo conozco muy bien, y a mí me interesa trabajar esto y no sobre las casas de esos arquitectos a los que yo no valoro nada. Todo era una provocación continua, me dijo, o sea, ¿a ti no te parece y tal? No, a mí me parece... Y se me ocurrió decirle, yo creo que cualquier cosa de Wright o de Mies es peor que esta casa de Córdoba. Entonces, él le pareció divertido el desafío y me permitió hacer eso, que no entraba dentro del canon, que se pudiera trabajar sobre ese tipo de arquitectura, ¿no? Y nos pasamos un año peleándonos, don Antonio y yo. Yo creo que me tiene afecto de haberme sufrido, y yo aprendí que dentro, es verdad, yo lo hice simplemente por desafío, y era una casa que conocía porque era de mis amigos, una circunstancia de esas, ¿no? Y por dar la lata. Pero ahí, fíjate que la vida es así, descubrí el valor de esas arquitecturas no famosas, no relevantes, no extraordinarias, y que aunque para mí fue una butad, en el fondo lo había. Entonces todo eso me llevó a la Alhambra, a la mezquita y a la sabiduría de la arquitectura tradicional española. Me perdí mucho de esa otra porque en la escuela tomé esto, ¿no? Luego salté otras cosas, y me ha llevado a tener pues una devoción, porque la he comprendido muy bien, a la mezquita de Córdoba. Para mí, de los 5 cosas que quedan en pie de la historia de la arquitectura, la mezquita es una de ellas. La Alhambra también es otra cosa, por supuesto la casa y tal, pero sí creo que he podido disfrutar muchísimo de toda esa arquitectura en cierto modo despreciada por el movimiento moderno, al que desde luego le idolatro, ¿no? Los grandes hitos, ¿no? del movimiento que han revolucionado tanto la vida sobre este planeta, ¿no? Pero también me permitió todo eso, ¿no? Y por lo tanto, mis amigos siempre dicen, le preguntes lo que le preguntes a Rafa, termina hablando de la mezquita de Córdoba, ¿no? Pero sí, es verdad, ¿no? Para mí es un referente extraordinario, y luego
tantísimos otros edificios que lo son, y que con una mirada crítica, ¿eh? O sea, no hay que idolatrar ni reverenciar ni pensar que este edificio. Y últimamente, lo voy a decir, de estas cosas que ya a mi edad cuesta que te impacte algo, verdaderamente me impactó mucho el Rolex Center de Sejima en Lausanne. En Lausanne. Iba a un viaje a otra cosa y me acordé, digo, pero esto tiene que estar por también. Aquí. Y verdaderamente nuevo. Es Rem Koolhaas, ¿no? Estas cosas fantásticas de esta profesión en que al final lo hace otro, ¿no? Para mí es Koolhaas materializado por Sejima, ¿no? Y que me perdone Sejima y Koolhaas, que seguro que no le gusta y seguro que me equivoco en esta interpretación, ¿no? Pero Koolhaas, que me costó mucho comprenderle, cuando ya le comprendí, pues llegué allí y dije, es que esto es lo que hizo Rem allí en Marruecos, ¿no? Edificado, me impactó mucho. Me hubiera encantado firmarlo. Bueno, pues dándome cuenta de que estaríamos aquí toda la tarde, encantados de seguir escuchándote. Si os parece, me gustaría hacerte la última, Rafael, y en realidad lo que te pregunto no es la respuesta. La pregunta que te quiero hacer es: ¿qué es lo que deberíamos de haberte preguntado, o lo que deberían haberte preguntado, ¿no? En las charlas que han mantenido en todo este tiempo y nunca lo hicieron? No, ni siquiera cuál es la respuesta a eso, sino qué se nos ha olvidado fundamental que tendríamos que haberte preguntado. Nada, porque tengo la indisciplina de contar lo que creo que debo contar, aprovechando la pregunta, intentando contestarla, pero sí, ese instinto, ¿no? Que no es generosidad, es un instinto básico de la vida, ¿no? Que es transmitir y decir que decía antes que agradezco mucho cuando alguien me dice esto es lo que hay que leer, ¿no? No, he preguntado muy bien. Nada, estáis en unas manos estupendas, en una escuela fenomenal. Mi hijo Rafa estudió aquí también, y no puedo decir más, ¿no? Yo creo que no falta ninguna pregunta. Rafael, nosotros, antes de terminar, a todos nuestros maestros, bueno, eres el segundo de la serie Maestros, le damos un regalo. Muchas gracias. Y este regalo de la escuela, que además ha sentado ya una tradición, pues esperamos que lo disfrutes muchísimo. Que perfecto. Muchas gracias.